Eduardo Hu Chin-mei, experto en temas electorales, también es un periodista, escritor y articulista mexicano. Ha colaborado en diversos medios y es autor de diferentes libros, entre otras publicaciones. Entre 1999 a 2006 fue consejero general del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. En la década de los 70 fue reportero y jefe de redacción del Diario de Yucatán. Asimismo, de 1981 a 1989, Hu Chin-mei fue asesor de la dirección del diario 1+1, dirigido en aquel tiempo por el periodista y narrador Manuel Becerra Acosta. Ya para 1985 fundó y dirigió la revista Omnia, y en 1989 se incorporó al diario La Jornada, del cual fue coordinador de edición hasta junio de 1996. De 1994 a 1997 fue director editorial de Triana Editores y escribió para el diario Reforma. En la actualidad, Eduardo Hu Chin escribe en El Heraldo de México, El Diario de Yucatán y la revista MX. También colabora en la revista de la Universidad de México, entre otras publicaciones. Académico y analista político, Eduardo Hu Chin-mei ha escrito los libros México 1994, La Rebelión y el Magnicidio, El Sistema se cae, la novela Las Conjuras, Las Nuevas Elecciones, así como ¿Qué pex con el voto? Y El largo camino de México a la democracia, entre otros. Es Eduardo Hu Chin quien nos acompaña esta noche en Perfiles del 6. Agradecemos la hospitalidad al maestro, escritor, periodista, exconsejero del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Hu Chin, quien nos recibe en su hogar para platicar sobre esta reforma electoral. Maestro, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Encantado, muy buenas. Iniciamos con este tema de lo ocurrido hace unos días, en donde miles de mexicanos convocados por diversas organizaciones, partidos políticos, salieron a las calles para lo que ellos llaman en defensa del Instituto Nacional Electoral. Primero, ¿cuál es su impresión de esta marcha? Pues es una marcha que debe ser celebrada por su realización, porque me parece que es una muestra de que nuestra democracia está avanzando, poco a poco, pero está avanzando. Tan está avanzando que se pudo expresar un rechazo completo a la iniciativa presidencial en materia electoral. Incluso se produjeron injurias al presidente, ofensas graves al presidente, pero no hubo nada de represión. Me parece que esto es celebrable, el hecho de que miles de mexicanos, decenas de miles hayan marchado por las calles, no solo de la Ciudad de México, sino de otras partes de la República, y se haya todo desarrollado en paz. Ahora bien, el contenido de la principal, digamos, el principal rechazo de la marcha, pues tiene un problema de origen, porque se dice, primero, no tocar al INE, y se dijo en la convocatoria, en las distintas convocatorias y durante la misma marcha, que el INE iba a desaparecer, ¿no? Y esto no es cierto. El órgano electoral autónomo, con los principios electorales de legalidad, de equidad, etcétera, ese instituto electoral no desaparece, solamente cambia de nombre y hay una transformación del instituto, pero de ninguna manera su desaparición. Entonces allí hay un problema, porque digamos que la marcha tuvo una premisa falsa. No hay tal desaparición del INE. Y en cuanto a tocarlo o no tocarlo, pues esa es una disposición, digamos, o una posición muy discutible, porque pues significaría que estaríamos en el inmovilismo, y si eso hubiera ocurrido hace 30 años, por ejemplo, todavía estaríamos con la presencia del secretario de Gobernación en la presidencia del IFE, del entonces IFE, y bueno, eso no lo queremos desde luego. Entonces, sí es natural que las instituciones, todas las instituciones de cualquier país, sobre todo si es democrático,
tienen un grado de evolución con el transcurso del tiempo. Pero lo cierto es que el INE conservaba los principios esenciales de su existencia. No hay tal desaparición. Entonces, ese vacío informativo, ese vacío de información, de cierta manera fue aprovechado por la oposición y algunas otras organizaciones para utilizarlo como un método de unión y al mismo tiempo de rechazo al gobierno. Sí, en efecto, fue aprovechado y generado por la oposición y en general los adversarios del presidente. Fue generado porque se hizo la idea, que todavía a estas alturas del partido sigue existiendo, de que se trata de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Esto ha sido desde luego difundido y repetido hasta el cansancio por las notas, por casi todas las notas informativas en casi todos los medios de comunicación. Pero el hecho es que eso no es cierto, el INE no desaparece. Se transforma, sí, pero no desaparece. Entonces, ¿cuál es la génesis de esta propuesta del presidente, a la cual ya le dijeron que no va a pasar? Sí, esa es otra cosa que lamentable en este ambiente de polarización, porque ya la oposición había dicho que la reforma constitucional del presidente, ni la electoral, ni cualquier otro, esas no iban a pasar. Entonces, antes de que el presidente presentara su propuesta, su iniciativa de reforma electoral, pues ya había un rechazo de la oposición. Entonces, en ese sentido es muy difícil negociar. Aún así, yo creo que todos deberían hacer un esfuerzo porque los contenidos más importantes de esta reforma que propone el presidente, que no es el INE, pues digamos, esos principales contenidos pudieran salvarse, porque creo que sí representan avances democráticos importantes. Si nos puede mencionar algunos ejemplos que están inscritos en Claro. esta propuesta y que pudieran ser esos avances que usted menciona. Sí, el principal de ello, digamos, la principal propuesta, la más trascendente y con cierto contenido revolucionario, es el que tiene que ver con la elección de los legisladores federales y locales, que cuando el presidente anunció que iban a desaparecer los legisladores plurinominales, incluso es primera vez que lo cuento, y yo preparo un artículo para decir, claro que no, los plurinominales o de representación proporcional no deben desaparecer. Los que tienen que desaparecer son los de mayoría relativa. Y esto es algo que vengo diciendo desde mis tiempos de consejero electoral. Y cuando por circunstancias distintas no pude publicar ese artículo en su momento, y posteriormente yo dije, qué bueno que no lo publiqué, porque de lo que se trataba era justamente de lo contrario, que en vez de que desaparecieran los diputados y senadores de representación proporcional, todos serían elegidos por ese principio, el de representación proporcional, que era algo que yo venía planteando durante años, cuando se decía, ya ve que Sí. los diputados de representación proporcional y senadores tienen muy mala fama, Sí. porque son los holgazanes que no hacen campaña, que Exactamente. sirve para colocar a los cuates de los dirigentes, lo cual en parte es cierto, pero por otro lado resulta que estos legisladores son los que propician un cierto equilibrio y una cierta digamos, mayor proporcionalidad entre la votación que se recibe y el número de curules que se tiene. Es decir, si el método no existiera, habría una sobrerepresentación del Exacto. partido dominante. Así es. Entonces, ese papel tienen los diputados, los legisladores de representación proporcional, y además los partidos inteligentes aprovechan esos espacios para postular a gente que tiene especialidad o expertise en determinados temas, aprovecha para colocarlos allá, porque esos personajes frecuentemente
no tienen una figura popular ni saben hacer campaña política. De modo que si los postularan de mayoría relativa, pues no ganarían, Sí, ¿no? claro. Entonces aprovechan para situar ahí a legisladores que luego, a candidatos que luego, ya convertidos en legisladores, le hacen mucho bien a la tarea legislativa. Entonces, cuando viene la iniciativa, entonces yo me doy cuenta de que justamente lo que planteaba López Obrador no era la desaparición de los diputados de representación proporcional, sino que todos serían de representación proporcional. Y yo digo, esto es una fórmula virtuosa que permite una mayor proporcionalidad, una mayor equidad para los partidos políticos. Yo decía en el Parlamento abierto que se realizó con motivo de la reforma, que bueno, la verdad es que me sorprende que la oposición no acogiera esta reforma y le tomara la palabra al presidente y aceptara que todos fueran de representación proporcional. Me explico. Actualmente, pensemos en los diputados federales, los candidatos en un distrito, pongamos que hay 4 candidatos de 4 partidos diferentes en un distrito electoral. Y bajo el principio de mayoría relativa, por eso es mayoría relativa y no absoluta, ¿no? Relativa. Bajo ese principio gana el candidato que tenga un voto más, o 20, o 30, o 40, o 100, o 1000, o 2000, o 20,000, ¿no? Es decir, el que tenga mayor votación. Entonces, supongamos que en ese distrito hipotético, donde hay 4 participantes, sí, pues, candidatos, uno recibe el 30% y gana porque los demás, ninguno alcanza el 30%. Pero tenemos que este candidato ganó con el 30% de los votos, pero esto implica que hay 70 que no votaron por él. sí. Y como el que, bajo el principio de mayoría relativa, el que tiene mayor votación se lleva todo, pues aquel 70%, que es la mayoría del electorado en ese distrito, se queda sin representación. Bueno, con la propuesta presidencial de proporcionalidad pura, así se llama este concepto de las listas y demás, de proporcionalidad pura, esto no ocurre. Porque si un partido político obtiene el 30% de la votación, tendrá reflejado en la Cámara de que se trate, en el órgano legislativo de que se trate, el 30%. Si tiene el 70% de la votación, tendrá el 70% de las curules. Y así, ¿no? Y esto implica una mayor equidad. Actualmente, bajo este sistema de mayoría relativa, hay una tolerancia para el partido mayoritario hasta de 8 puntos porcentuales. Hubo tiempos que por fortuna ya quedaron atrás en que la cosa era peor, porque existía la llamada cláusula de gobernabilidad. Y lo que esta cláusula decía era que el partido que recibiera el mayor número de curules de mayoría relativa, que era siempre el PRI, Sí. a ese partido se le asignarían tantas diputaciones como fueran necesarias para que obtuviera la mayoría relativa. Esa era la cláusula de gobernabilidad. Entonces, con el 35% se podía tener el 50% de la Cámara. Ahora que menciona esto de las proporciones en las votaciones, ¿estaría encaminado o tendríamos que mirar a lo que ya ocurre en otras naciones, que se haga un balotaje, una segunda vuelta, cuando no se consiga la mitad más uno? Bueno, este es un tema, digamos, distinto, porque yo decía, en la actualidad los diputados, en la Cámara de Diputados de Federal, se permite hasta 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Esto implica que si hay una sobrerepresentación, hay una subrepresentación de los otros partidos. Y ese 8 puntos, los 8 puntos los tiene casi siempre el diputado, el partido con mayor votación, en este caso Morena. Por eso decía yo, pero si esto
cómo la oposición no recoge esa propuesta. La segunda vuelta. La segunda vuelta es aplicable por lo general en las elecciones de presidente. De presidencial, sí, claro. Y esto ya de por sí genera un problema porque los legisladores, los diputados, esos no. Entonces, como no hay segunda vuelta, entonces es muy probable que el presidente que finalmente llegue tenga digamos, un Congreso hostil. Pero bueno, la segunda vuelta tiene sentido y me remito, por ejemplo, a que habría sido de una gran utilidad en 2006, cuando hubo un porcentaje tan cerrado, pequeño que ameritaba una segunda vuelta. Habría resuelto el problema y el que tuviera mayor votación ganaba, que podía ser cualquiera de los dos. Pero cuando no es así, yo creo que entonces se propicia una mayoría ficticia, porque generalmente se dice el que no tenga la mayoría en una elección, y mayoría significa 50 más 1, ya no puede ser presidente, aunque el otro tuviera 35, por ejemplo. Sí. Y entonces, cuando vienen las alianzas, lo que se hace es que se genera una mayoría ficticia, que es además frecuentemente, casi siempre, es a partir de un universo de votos menor que el que votó en la primera. Entonces, estos problemas tiene la segunda vuelta, que sin embargo valdría la pena que ahora, si una parte de la oposición quiere la segunda vuelta, pues ahora es el momento de discutirlo. Pero si se dice de antemano, como han hecho todos los partidos de oposición, no vamos a aprobar esa reforma, no pasa. Bueno, si no va a pasar, entonces ¿para qué la discutimos? Mejor nosotros, Morena y sus aliados, que tenemos mayoría, entonces, y podemos aprobarla, pues entonces la aprobamos en comisiones y luego ya veremos qué pasa en el pleno, ¿no? Es decir, se frustra la posibilidad de negociación. Eso no es bueno para la democracia, es malo para la democracia. Porque, caray, el Congreso, una esencia, la esencia fundamental del Congreso es la discusión y el acuerdo. Si no hay discusión, pues no puede haber acuerdo. Y eso es lamentable. Y en ese escenario que está usted planteando, ¿es lo que va a pasar con la reforma que ya de antemano pues la oposición ha dicho, la rechazamos y no va a pasar? Sin embargo, el presidente ha manifestado que hay un plan B. Sí, es un plan B que desde luego no podría sacar avante esto que estamos platicando, que es la esencia de la propuesta. El cambio de la manera de elegir a los diputados, senadores del Congreso de la Unión y los diputados de los órganos legislativos estatales. Esto no podría ser. La evolución del INE tampoco, porque para eso se requiere una reforma constitucional. Y mire, el hecho es que en este país la cuestión electoral está tan regulada en detalle en la Constitución que casi no se puede hacer nada, o lo que se puede hacer es muy poco, sin una reforma constitucional. Y le pongo un ejemplo. El financiamiento público de los partidos políticos, que por cierto es muy curioso, lo recuerdo ahora. Juan Becerra Acosta, de Radio Fórmula, salió a las calles el día de la marcha. A platicar con a platicarse, y les preguntaba, oiga, ¿qué piensa usted de esta reforma que está proponiendo el presidente? ¿Qué piensa usted de que los consejeros y magistrados sean elegidos por voto popular? Y decían los entrevistados, claro, por supuesto, si el INE es nuestro, entonces nosotros debemos elegir a los consejeros. Y con el tribunal, los magistrados, pues también decían, si entrevistaba a 6 y 5 de ellos, decían eso.
Y aquí está donde Sí. hablamos del desconocimiento. La falta de No información, tenían sí. presente que eso que ellos decían que que había que propone el hacer, presidente. lo estaba proponiendo el presidente. Sí. Está contenido en la iniciativa presidencial. Yo creo que me despide. La pregunta era... Que si este escenario, el que usted plantea de que si no hay negociación, la oposición ya ha dicho de antemano no va a pasar, sí. el plan B es hacer Bueno, algo cosmético, pero sí, si no, algo digamos, muy ligero comparado con lo que representaba la de mayor iniciativa calado, ¿no? presidencial. Y hablaba yo del financiamiento público de los partidos políticos, que en esa serie de entrevistas que hizo Juan Becerra Costa, justamente decían también, claro, es un montón de dinero el que consumen los partidos políticos. No, ese dinero se debía destinar a medicinas, a medicamentos, a ayudar a la gente. Bueno, pues sí, eso también está propuesto, ¿no? Pero esta propuesta del presidente no puede ser resuelta en el plan B. Necesita una reforma constitucional, porque en un exceso de los partidos políticos se constituyeron en los únicos entes que reciben dinero público en que tienen dispuesto prácticamente su presupuesto desde la Constitución. Porque en la Constitución dice cuáles son los elementos, cómo se calcula, entonces son el único ente, no hay otro, ¿no? Entonces, la reducción de su presupuesto, pues por supuesto que no va a ser posible. Y aquí también hay otro elemento de por qué del rechazo. No es que sean muy democráticos, es que o que quieran defender realmente al INE, muchos partidos. No les interesa porque van a dejar de recibir unos 6,000 millones al año en conjunto por financiamiento público. Y esto contando solamente el financiamiento federal, porque los estados reciben también otro tanto. Es decir, en el recorte que se le haga al INE, va tácitamente, pues, lógicamente, sí, el recorte a los partidos políticos. El recorte a los partidos políticos, en efecto. Y es un recorte severo, que ahí incluso yo diría que habría que negociar para que no sea tan severo el recorte, ¿no? Tan grande el recorte. Pero, pues yo digo, esto es un elemento que se puede negociar, que se puede, para comenzar, sacar de la Constitución ese excesivo, abusivo hecho de que los partidos políticos hayan definido desde hace años su presupuesto en la Constitución. Son el único ente que recibe dinero público que lo tiene. Finalmente, para cerrar esta charla, como parte previa a su informe de gobierno, que tal vez sea su última marcha, pero el trasfondo, o la oposición así ve, pues que es la muestra del músculo en el país, donde gobierna Morena, saldrán lógicamente los beneficiarios de los programas sociales, la movilización en masa como en su momento lo hizo el PRI. ¿Cuál es su lectura? Porque sí, hay que decirlo, no es una caricatura, como dijo el secretario de Gobernación, no, fue una expresión importante, vigorosa de los ciudadanos, que, insisto, hay que celebrar. Porque así es en la democracia, claro, ¿no? Y bueno, la verdad es que también el presidente tiene la posibilidad, el derecho, no se le puede reprochar, aunque ya se les está reprochando, que convoque a los suyos, claro, y que también se manifiesten. Y luego se habla mucho de acarreados. Yo creo que hay que tener cuidado con el concepto. Y lo digo porque en redes sociales circularon fotografías a propósito de la marcha de los ciudadanos, sí, y de la oposición. Circularon videos donde se veía que había gente con gorras rosas, etcétera, que bajaban de un autobús y de otro autobús y de un grupo de autobuses. ¿Son acarreados? Pues la verdad no lo podemos saber en esencia, porque el término acarreados no es al que se le facilita el transporte, sino es al que tiene un cargo público. Entonces, si no va, se le va a despedir, va a perder su trabajo, o el sindicato, no sé cuánto, ese sí es acarreado, ese sí hay una coacción. Pero en el hecho de facilitar el transporte,
pues por supuesto que no pueden considerarse acarreados. Además, tengamos presente, cuando hay marchas, el tránsito se desarticula, Sí. ¿no? Y entonces la gente, el tránsito y el transporte, no hay estaciones del metro cerradas, hay, Sí. los vehículos no pueden entrar, en fin. Entonces la gente que vive a 15, 20 kilómetros, 30, 40 del sitio donde se va a celebrar, por supuesto que no es como voy a tardarme 2 horas o 3 horas allá, voy a llegar agotado, no, pues no voy. Sí, claro. Porque no tengo transporte. Entonces, ese facilitar el transporte, ya sea en la marcha del presidente o en la de los ciudadanos y de la oposición, pues hay que tener cuidado con esto del acarreo, ¿no? No siempre lo es. Facilitar el transporte no es acarrear necesariamente. Pero por otra parte, yo creo que hay mucha gente que está convencida y que va a manifestarse por voluntad propia. Yo creo que es la mayoría, ¿no? Tanto en un caso como en el otro. Porque además yo interpreto que el presidente tiene necesidad o el deseo de probar que no le han arrebatado la calle, porque él, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena han sido los dueños de la calle. Y ahora con esa manifestación cívica parecía que tenía que compartir. Y ahora lo que quiere demostrar es que no, sigo siendo dueño de la calle.